Buenas noches, Iglesia, ¿cómo están? Yo soy Vanessa Cuadros, pertenezco a la comunidad PAT del Ministerio de Jóvenes de Efecto del Cambio. El día de hoy, como todos los miércoles de exaltación, yo les voy a compartir el devocional. Estamos en Jueces capítulo 1, pero antes quería contar un pequeño testimonio de lo que sucedió en mi vida debido a la cuarentena. Yo el año pasado ya estuve a puertas de culminar mi carrera en la universidad. Lo único que me faltaba era poder trabajar, que como muchos saben, según ley a los estudiantes universitarios nos exigen poder realizarnos profesionalmente en el ámbito laboral por un cierto periodo. Entonces, oportunidades hay bastante, pero también hay mucha gente que estudia y que quiere trabajar. Entonces es como que algo peleado poder conseguir un trabajo. Así que yo oraba y le pedía a Dios porque era un anhelo en mi corazón que yo deseaba bastante. Así que gracias al Señor pude conseguir mi primer trabajo el año pasado en diciembre y de verdad que sentí una satisfacción porque Dios escuchó mis oraciones y estuve súper contenta porque pude empezar a trabajar. Pero sucedió todo esto de la cuarentena en marzo y fue como que yo me quedé en shock porque dije, tanto oré por un trabajo y ahora qué va a suceder, qué va a pasar con mi trabajo, no sé si me van a despedir, no sé si voy a continuar, porque ya estaba sonando en las noticias bastante de que mucha gente había perdido su empleo, porque los ingresos, la economía estaba súper fatal. Así que eh, estuve trabajando un mes más de forma virtual, pero ya al siguiente mes me tuvieron que avisar en la empresa de que iban a tener que terminar con el convenio de los practicantes y que iban a tener que despedir a mucha gente porque los ingresos no eran como antes. La empresa no estaba rindiendo lo que debía rendir y no tenían cómo pagar a sus trabajadores. Entonces tuvieron que terminar mi convenio. Así que en ese momento fue como que yo me quedé súper triste porque era lo que yo tanto había orado, tanto había anhelado por un trabajo, para poder trabajar y desarrollarme en mi campo laboral, ¿no? Pero sucedió todo esto y pues me quedé muy triste, muy preocupada porque dije, ahora cómo voy a poder hacer mi papeleo, cómo voy a poder tramitar lo que debía hacer para poder sacar mi bachiller, mi egresado. Así que me preocupó bastante y me ponía a orar porque me deprimí mucho y yo oraba y le pedía al Señor, ¿no? Más que todo consuelo y para que traiga paz a mi corazón, porque en esos momentos más importantes que trabajar, era más importante orar por sanidad para las personas. Hubo mucha gente que salió muy perjudicada, no tan solo económicamente, sino que se estaban infectando, que estaban muriendo. Así que oraba más por eso y pedía paz para mi corazón, ¿no? Y algo muy bonito que pude rescatar de esta cuarentena es que pude estar con mi familia 24 horas, porque todos manejábamos diferentes horarios. Somos una familia grande, pero no nos veíamos tanto tiempo en la casa, porque todos trabajaban o estudiaban, y así que tenían que hacer diferentes actividades. Entonces algo muy bonito que sucedió fue que nos pudimos unir en oración y pudimos interceder por sanidad para nosotros, para la familia, para las personas, para que este virus ya pudiera cesar, porque era lo que más importaba en esos momentos, ¿no? Que ya pudiera salir una vacuna para este virus. Así que esas son cosas que yo también rescato de lo bueno que me pudo pasar en esa cuarentena. También me pude acercar más al Señor, pude tener esos tiempos de intimidad, de oración, de adoración, esos tiempos que Dios se merece, ¿no? No esos tiempos que tan solo nos sobran. Así que, bueno, eso es un testimonio que les puedo compartir el día de hoy. Y continuando con el devocional, el día de hoy ya entramos al libro de Jueces, así que hoy veremos el primer capítulo. Aquí habla acerca de lo que sucedió con los israelitas tras la muerte de Josué. Como se sabe, Josué era el líder que Dios había puesto, que Dios había elegido para poder guiar al pueblo de Israel
durante la guerra contra los cananeos. Pero tras su muerte, los israelitas se quedaron sin su líder, sin saber qué hacer. Así que estuvieron en la obligación de pedirle a Dios dirección para saber qué tribu debía atacar primero. Cada tribu, a Dios le había entregado a cada tribu un territorio, y cada tribu debía ser responsable de atacar y conquistar de forma individual esos territorios que Dios les había entregado. Así que lo hicieron de esa forma. El primero en atacar iba a ser la tribu de Judá. Esta tribu tuvo esa gran idea de unir fuerzas, de pedirle ayuda a la tribu de Simeón para que juntos pudieran luchar y conquistar por cada territorio que les correspondía. Así que se juntaron y juntos lucharon por esos territorios. En una de las guerras estaba escapando el rey Adonibesec. Este rey fue muy malvado, fue muy cruel, porque torturaba de una forma inimaginable a los demás, a las personas. Así que cuando la agarraron, decidieron torturarlos de la misma forma en la que ese rey actuaba. También estas tribus, la de Judá y Simeón, llegaron a conquistar un territorio que se llamó Hebrón. Y este territorio se lo dieron a Caleb porque Caleb fue el único hombre que había quedado de la primera generación que salió de Egipto. Como se sabe, Dios había fulminado a la primera generación que salió porque no fueron fieles a sus promesas, dudaron mucho, desconfiaron mucho, no tuvieron fe en la promesa de Dios. Así que Dios lo fulminó y el único hombre que quedó fue Caleb. Es por eso que por su fidelidad Dios tuvo esta promesa con este hombre. Pero a pesar de todo ello, ninguna de las tribus tuvo éxito. Ni la tribu de Judá, ni la tribu de Simeón, ni la tribu de Zabulón, ni ninguna de las tribus tuvo éxito. Todas no llegaron a conquistar las zonas, los territorios que debían. Algunas zonas sí la conquistaron, pero en otras tuvieron que convivir con los cananeos, en otras tuvieron que vivir bajo la sombra de los cananeos, y en otras tuvieron que obligar a los cananeos a que trabajen para ellos. Pero eso no estuvo en la voluntad de Dios. Estas tribus se dejaron amedrentar porque los cananeos tuvieron muchas armaduras, tenían carros de hierro, y ellos, a pesar que tenían a Dios como su fortaleza, como su escudo para las batallas, no confiaron y se dejaron amedrentar. Lo que Dios me habló en este capítulo, uno fue acerca de la sabiduría de actuar en equipo, como lo hizo las tribus de Simeón y de Judá, que se unieron para poder trabajar juntos y luchar las grandes batallas. De la misma forma, nosotros en esas situaciones que nos encontramos en momentos difíciles es donde más nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos de la solidaridad, necesitamos trabajar juntos, apoyarnos. Nosotros como cuerpo de la iglesia debemos ser muy unidos y apoyarnos los unos con los otros. Tampoco debemos convivir con la maldad, como también lo hizo este pueblo, ya que no podían sacar a los cananeos. Algunos decidieron convivir con ellos, pero eso no es una justificación ni es una razón para desobedecer lo que Dios les había dado. Dios les había dicho bien claro que debían echar fuera y apoderarse y conquistar esas tierras, pero no lo hicieron. Nosotros de la misma forma no podemos convivir con pecado en nuestro corazón. Nuestro corazón no puede ser mitad pecado, mitad fe en Dios. Nuestro corazón debe ser entero y debe ser 100% entregado al Señor. Entonces, nosotros no podemos hacer un tratado de paz con nuestros pecados. Al contrario, nosotros debemos estar determinados a deshacernos y a echar fuera a todos esos pecados que nos desvían de los planes que Dios tiene para nosotros. Tampoco debemos dejarnos derrotar por los enemigos. No podemos darnos por vencidos, no podemos darnos por vencidos frente a las pruebas, frente a las dificultades que cada uno de nosotros podamos pasar. No podemos dejarnos amedrentar. Más bien, lo que debemos hacer es tener una plena fe y convicción que Dios hará su obra.
y nunca dudar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos buscar cumplir con su voluntad. Debemos someternos a oración, a adoración, a leer la palabra para poder saber de esa forma cómo podemos llevar una vida conforme al propósito que Dios tiene para cada uno. En Romanos 12:2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que no debemos desviarnos de los planes de Dios, debemos cumplir con su voluntad y debemos confiar plenamente en que Dios hará su obra, por más difícil que sea la situación en la que estemos pasando, por más complicada que nos pueda resultar y que de repente queramos rendirnos y no sabemos cómo actuar o qué hacer frente a la situación. Debemos recordar siempre que Dios es quien tiene el control de nuestras vidas y Él hará su obra. No nos cerremos en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en actuar conforme a nosotros queremos. Debemos dejarnos usar por Dios para poder vivir conforme a su voluntad. Así que debemos obedecerlo y entregarle todo de nosotros, porque las batallas no se luchan solas, las batallas no podemos lucharlos nosotros solos, las batallas se luchan siempre y cuando vamos con Dios de la mano. Así que debemos recordar también que en Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que recordemos que si vamos de la mano con Dios, con Él todo es posible y con Él siempre vamos a poder salir adelante. Sea la lucha que sea en la que estemos metidos, sea el problema que sea en el cual nos encontremos, siempre confiar en Dios en todo tiempo.